Muchas gracias, presidente. Yo un poco en esa ruta y en función de las inquietudes de Aldo y varios compañeros que han antecedido en el uso de la palabra, con el tema del artículo 46 que establece el mecanismo de expropiación forzosa. Yo quiero que ustedes lo revisen y les voy a leer la ley actual, o sea, no la reforma que estamos promoviendo, es la actual ley y establece el mecanismo de expropiación forzosa y se los voy a leer. Artículo 46 dice: en caso de que Conatel revoque una concesión, se aplicarán las reglas siguientes. Ley vigente, no estamos hablando de nada más que la ley actual, aprobada desde 1995, vigente desde 1995. El Estado, por medio de Conatel, tomará posesión y tendrá derecho de usufructo sobre los bienes, redes y equipos utilizados por el concesionario, con la finalidad de garantizar la continuidad eficiente e ininterrumpida del servicio público correspondiente. B. Conatel deberá convocar una nueva licitación para la concesión del servicio, la que deberá ser adjudicada en un término no mayor de 120 días. C. El nuevo concesionario deberá adquirir del anterior los bienes, redes y equipos que estén destinados a la concesión por el valor que corresponda. De no llegarse a un acuerdo, el Estado podrá expropiar dichos bienes, redes y equipos, siguiendo para ello lo prescrito en la ley de expropiación forzosa, siendo entendido que la valoración de los mencionados activos será hecho por peritos nombrados por el juez competente. Entonces, aquí no estamos inventando el agua caliente. Aquí está en la ley establecida la figura de la expropiación forzosa, y esto no tiene que ver nada con el tema agrario, ni con el decreto 18-2008, ni nada por el estilo. Es la ley actual vigente desde 1995. Lo que la reforma hace es ajustar un poco para hacer más efectiva esa disposición, pero la disposición existe vigente desde hace decenas de años, desde 1995. Muchas gracias, presidente. Y nadie ha dicho nada que es inconstitucional, ni que hasta ahora se dice eso. Gracias, presidente. Continuamos. Don Héctor Espinal. Buenos días, señor presidente, amigas y amigos. Gracias por la oportunidad de compartir. Pienso que no deberíamos de tener temor a lo que se diga o no se diga con respecto a algo nuevo que siempre causa reacción. Lo importante, digamos, es estar seguro de que lo que se va a construir ayudará a estructurar más y mejor al país. Como he leído la ley y vine a la reunión del viernes pasado, me voy a centrar en lo que acaba de manifestar el ministro Ham, al leer un artículo de la ley de 1900 vigente. Una de las dificultades que tenemos, y es normal, o sea, no es ningún problema de que debe haber conflictividad, es la estructura del anteproyecto, porque está en discusión. Entonces, el anteproyecto de ley requiere de una estructura que yo propondría lo siguiente para esa estructura del anteproyecto de ley, porque hay un asunto de mediación pedagógica en el tema de la lectura de la ley, y por eso el artículo que acaba de leer el ministro Han, que es de 1995, nos aparece como novedoso ahora, pero está vigente desde el 95, porque no hay una mediación pedagógica en el documento. Yo diría que la primera parte que debería tener como estructura sería, uno, antecedentes de todo el tema de la Ley de Medios de Comunicación y Telecomunicaciones Honduras. Segundo, un resumen comparativo entre la ley vigente, o sea, la ley de 1995 y la actual, o sea, compararla. Por ejemplo, si este artículo 45 que lee el ministro Ham existe o no existe, pero para eso el lector o la lectora tiene que tener un elemento comparativo entre lo que es la ley vigente y la nueva ley. ¿Qué de nuevo trae? ¿En qué se contradice? ¿En qué no se contradice? El otro punto que debe tener esa estructura, no es que debe, o sea, propongo que tenga, es un resumen del proceso de consulta realizado
hasta la fecha. Porque puede parecer que en la discusión sea innecesario recordar que este proceso tiene ya mucho tiempo de discutirse en el país y que no es la primera vez que está en el debate. Quizás ha sido más poco socializado, pero ha habido un proceso anterior. ¿Y a qué acuerdos ha llegado? La segunda parte que le quería proponer, señor presidente, al grupo que podía trabajar en esta mesa que usted ha mencionado al principio, es el tema relativo a la armonización del anteproyecto de ley actual con los convenios y tratados internacionales, con la Constitución de la República, con reglamentos y con leyes secundarias. Voy a razonar esto, ¿por qué? Porque el lector o la lectora puede creer que este anteproyecto de ley nació hoy y que no tiene una vinculación con convenios internacionales, con tratados internacionales y con todo lo que han hablado de las tecnologías de información y comunicación quienes me han antecedido. Entonces sería muy bueno que los que estarán argumentando y escribiendo este texto final puedan hacer un resumen muy, pero muy armonizado del contexto internacional, del contexto de la Constitución de la República, de la ley vigente, de reglamentos y leyes secundarias. Eso nos ayudará a nosotros a ver si es cierta la contradicción que yo me imagino o está resuelta esa contradicción que yo supongo y la uso como un texto fuera del contexto para mi pretexto. El otro punto que quería colocarle, señor presidente, es la definición particular de las estructuras de la institucionalidad que sostendrá esta nueva ley. Cada ley que se establece al final que el Congreso la aprueba debe tener una estructura. Actualmente nosotros tenemos CONATEL. Sobre esa ley vigente del 95 se sostiene y es CONATEL. En la nueva ley, en el anteproyecto que está, sería bueno que se dijera con mucha claridad cuál es la estructura que sostendrá esa nueva ley. ¿Por qué razono esto? Porque si hay una nueva ley, habrán cambios. Y por lo tanto, sucederán cambios también en la institucionalidad. Al fin y al cabo, para que la ley sea activa y no pasiva, tiene que tener una estructura institucional que la impulse y la desarrolle. Finalmente, presidente, es importante colocar lo que decía la compañera con respecto al tema de las telecomunicaciones, su regulación y su comunicación, porque hay diferencias. Pero hay que hacerlo notar en el documento, en el anteproyecto de ley. Hay que hacer notar qué es telecomunicaciones, qué son comunicaciones y cómo el Estado de Honduras la reglamenta y cómo la regula. También el tema de regulaciones, límites o sanciones si el Estado quiere colocarlas. Porque si no, entonces yo, Héctor Espinal, me puedo inventar que se está sancionando, que se está regulando o que se está limitando. Pero si se expresa en el documento muy pedagógicamente mediado, será de libre comprensión, a menos que mi interés sea otro, de estar absolutamente en contra o absolutamente a favor del proceso que estamos discutiendo. Y lo último es que el enfoque que el Estado busca, según he leído la ley, es un esfuerzo de comunicación para el desarrollo. Cuando hablo de comunicación para el desarrollo, me estoy diciendo que la empresa privada tiene libertad para el desarrollo, que el Estado tiene libertad para el desarrollo y que el país busca comunicación para el desarrollo. ¿Por qué razono esto? Lo razono porque no basta con que un medio de comunicación dedique 5 o 10 horas al tema de educación, ya sea educación popular, educación formal, educación alternativa, etcétera. Las personas podemos elegir ver un canal local o un canal internacional. Lo que significa es que todo el racional mediático del país debe saber que el país necesita desarrollarse y que requiere de los medios de comunicación para desarrollarse y que no basta con que un canal, una radio o un medio electrónico transmita esa intención de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de las virtudes que tiene el ser humano. Respetar a David Romero, a Eduardo Maldonado, respetar a la persona con la cual estoy compartiendo, que es el principio final de la libre de expresión, o sea, el principio de respetar la opinión que el otro tiene. Por eso es que no existen malas palabras, existen palabras nada más, y casi todas están en el diccionario. Gracias, presidente. Don David Romero Elden. Alguien dijo por ahí que
Antes de romper un muro, había que preguntarse para qué fue construido ese muro. Yo no sé, presidente, si usted ha reflexionado sobre eso, ha hecho una reflexión sobre ello, y se ha preguntado por qué romper este muro. Hemos visto, hemos estado escuchando, analizando y nos hemos metido al fondo de este debate sobre este tema de la libertad de expresión. Y han habido, lógicamente, como es normal, criterios encontrados, pero más que eso, ha habido un posicionamiento de un sector encaminado a satanizar extremadamente algo que ya existe en la ley. Y quiero agradecerle al ministro del INA, que le dio lectura. Yo iba a partir de ese artículo 46 de la ley vieja de CONATEL, casualmente, donde ya el Estado interviene a la hora que quiere. Miren, si usted me permite, señor presidente, quiero leerle algo que dijo Gilbert Chesterton en 1917. Por cierto, que él es el promotor de la tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, partiendo de la doctrina social de la Iglesia. Dijo: hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos como portavoces de la opinión pública. Pero muy recientemente algunos nos hemos convencido de un modo súbito, que no gradual, de que no son en absoluto tales. Son, por su misma naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad, y hoy existen para impedir que la verdad se diga. Es el concepto que han utilizado de la autocensura dueños de medios de comunicación para evitar que la opinión pública nos demos cuenta realmente de lo que hay atrás, cada vez que sale una nota o cada vez que se oculta una nota. El Estado tiene sus instrumentos y tiene también su agenda oculta cuando quiere atentar contra la libertad de expresión. Comentaba ayer con el compañero Eder Amado López que hay una ley que se llama Ley de Extinción de Dominios. Y si al Estado o a quienes mantienen al presidente en el poder deciden en ese momento cerrar un medio de comunicación, basta con que la Fiscalía diga: ese medio fue adquirido con dineros ilícitos, y le aplican la ley de extinción de dominio y se lo quitan. Así de sencillo. Se lo incautan, lo pasan a la OAVI y después terminan el que está de turno en la Fiscalía quedándose con el medio de comunicación. Ya CONATEL prevé algunos mecanismos. ¿En qué momento se puede o no se puede censurar? Y este es nuestro reclamo público. Estos que han hecho ese gran alegato y que mantienen y que le han metido miedo al G16, que le han metido miedo a la embajada americana y que le han metido miedo a un montón de gente con esto de un atropello a la libertad de expresión. Estos mismos callaron cuando realmente en este país se atentó contra la libertad de expresión en el marco del golpe de Estado. Todos cerraron, todos justificaron la acción dictatorial del poder del Estado en contra de algunos medios de comunicación. Se les confiscaron sus medios. ¿Y hoy por qué tanto alegato? Y eso fue en el 2009. Eso no fue hace poco. Cayó el Consejo Hondureño, la empresa privada cayó. Cayó el Colegio de Periodistas de Honduras. Cayó la Asociación de Prensa. Callaron los principales medios de comunicación que hoy están alegando que están atentando en contra de ellos. ¿Por qué callaron? ¿Por qué callaron? La libertad de expresión no tiene límites ideológicos ni partidarios. Es un derecho intrínseco, el cual se debe respetar. Nosotros estamos en contra incluso del concepto de censura, presidente. Suena feo, suena dictador. Eso es decir censura. Sin embargo, aquí se practica cuando el Estado, entre comillas, saca su agenda oculta, que está determinada por una que se llama doctrina de seguridad del Estado.
y no les importa el marco regulador. Eso no importa. No importa. Se lo tira por donde quieren. Y si esto, miren, yo estoy consciente que no habían leído la ley anterior y por lo tanto aquí hablaban de libertad de expresión sin haberla leído. El artículo 72 constitucional ya regula. Es constitucional. No es una ley secundaria. Es constitucional. Y sin embargo, la rompieron, les valió y asaltaron medios de comunicación, cerraron medios de comunicación, persiguieron periodistas, incautaron bienes a los medios de comunicación. Y aquí, muchos de los que hoy aquí están alegando atentados a la libertad de expresión, callaron. Hay cosas tan interesantes en esta nueva ley, por ejemplo, nadie se ha pronunciado sobre la despenalización. Nadie se ha pronunciado sobre una conquista que Costa Rica ya dio de paso. México, Venezuela, despenalizar la persecución contra los periodistas, que ese es nuestro principal problema. Aquí tienen penalizado que le digan al cardenal Oscar Andrés Rodríguez, por ejemplo, que igual como ser humano cometió un error o un delito. Hay que penalizarlo moral o judicialmente. Y eso, esta ley ya lo contiene la nueva ley, las nuevas reformas. Valoremos también eso. Presidente, nosotros particularmente hemos sido abanderados por convicción de la libertad de expresión, de una lucha permanente por muchos años. Y yo creo que aquí hay un problema conceptual también. Yo creo que Conatel no concesiona, ¿no? Conatel lo que da son licencias. Bueno, sí concesiona también, ¿verdad? Bueno. Eso de confiscar, presidente, yo creo que sí habría que darle, porque repito, suena a dictador, suena a dictadura. La confiscación suena a eso. Entonces, suena mejor así, suena a Roberto Micheletti, sería mejor decir recuperar, ¿verdad? De recuperar, como dice, por ejemplo, los campesinos cuando van a recuperar sus tierras, de recuperar los bienes que le pertenecen al Estado, estamos conscientes que le pertenecen, y yo creo que a nadie se va a oponerse a que hay un marco regulador, si no vamos a ir a una selva. Pero sí, presidente, me parece que ha sido más el alegato, la bulla y la presión de un sector de los medios de comunicación que hoy se sienten afectados. Y desgraciadamente la ley tiene que ser general para todos. Y por ese pleito que tiene usted con esos 4 dueños de medios, de repente nos están arrastrando a todos nosotros, ¿verdad? Pero al fin hay que dar la batalla, presidente. Estamos de acuerdo. Muchas gracias.